Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por asistir a este espacio de compartir información y de enriquecernos en las mejores prácticas de recursos humanos para ser el área más visible o el área muy visible en términos estratégicos. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy el cofundador y psicólogo de la empresa Saitec, una empresa que hace 10 años apoyamos la medición psicológica en los procesos de selección, en los procesos de desarrollo humano, procesos de coaching. Y nosotros desde la parte cuantitativa siempre quisimos complementar todos los números que teníamos con actividades cualitativas. Entonces de ahí nace este espacio donde nos permite invitar a personas que saben mucho de un tema específico y poder compartir en esta hora esa información tan valiosa. Entonces de entrada agradezco a Paola pues que estés aquí, ya vamos a presentarla. Entonces, ¿de dónde surge este webinar? Bueno, como vimos en el video pasado, es la junta directiva de Ecomoda. Aquí es donde se devela todo un tema financiero por el cual están pasando y digamos la presión, el tema familiar, bueno, todo eso lleva a que haya una serie de reacciones, que haya una serie de dinámicas que a veces no son las más apropiadas. Y ahí es donde recursos humanos tiene la labor de mediar, tiene la labor de formar, tiene la labor de capacitar. Pero en esos momentos, recursos humanos puede tener algunas herramientas que le permita manejar esa situación entre esos perfiles tan específicos como lo son a veces la alta gerencia, cuando hablamos de pues una autoconfianza muy alta, eh, bueno, en fin, muchos temas que pueden llevar a una persona con muchísima experiencia en un tema. Entonces quisimos invitar a una persona que nos va a hablar y nos va a compartir algunas estrategias de cómo podemos mediar en esos conflictos que se dan en el día a día entre directivos y entre más responsabilidades tiene cada uno, por supuesto, pues mayor es la fricción entre ellos. Entonces, bueno, muchísimas gracias y le doy la bienvenida a Paola. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muy bien, buenas tardes a ti, buenas tardes para todos. Bueno, les voy a contar un poco de Paola. Paola es licenciada en bacteriología de la Pontificia Universidad Javeriana y es coach ontológica certificada por el International Coaching Federation en Denver, Estados Unidos, con más de 18 experiencias, perdón, 18 años de experiencia como directora comercial en diversos grupos corporativos de Latinoamérica. Ha destacado como conferencista, capacitadora y formadora de equipos de alto rendimiento en países como Colombia, Panamá, México, Costa Rica, perdón, República Dominicana y Perú, es que me están llamando. Es miembro certificado del equipo John Maxwell Leadership con especialización en liderazgo transformacional, creación de mentes maestras y establecimiento de metas. Además, es facilitador internacional en gamificación, intervención de equipos y juegos de liderazgo con certificación en Coaching Play, aportando herramientas innovadoras para el desarrollo de líderes y equipos exitosos. Muchísimas gracias, Paola, por estar aquí. De verdad que la información que vamos a recibir es una información supremamente valiosa y muchas gracias. Gracias. Gracias Sebastián, muchísimas gracias por tu presentación y para mí pues es un gusto estar compartiendo este espacio junto con Saitec, teniendo en cuenta que es una empresa que aporta a todos estos procesos importantísimos que se desarrollan dentro de las empresas, como lo son los procesos de selección, que es el inicio de todo. Efectivamente, este tema del liderazgo bajo presión y este video que pudimos escuchar y observar en Ecomoda, ¿no? Esta empresa icónica que pues forma parte de toda la dinámica colombiana, pues es una situación que se puede vivir en muchas organizaciones. Evidentemente el caso de Ecomoda pues es el caso de una empresa familiar
con unos intereses muy particulares. Y hoy en día, a nivel mundial, a nivel sobre todo Latinoamérica, podemos observar este tipo de situaciones y este tipo de conflictos, ¿verdad? Cuando hay una diferencia de intereses y pues que evidentemente si no tenemos o si no contamos con las herramientas adecuadas, pues este conflicto y estas diferencias pueden generar grandes inconvenientes dentro de los equipos de trabajo y más cuando pues escalan a los niveles de alta gerencia. Entonces, de verdad para mí es un gusto compartir este tema porque además durante muchos años, hoy en día yo soy consultora organizacional, pero durante muchos años formé parte de grupos corporativos y ocupé cargos gerenciales y directivos que me permitieron tener contacto con otros líderes de áreas contiguas, de áreas cercanas con los que teníamos que negociar, abordar situaciones, tomar decisiones y pues claramente digamos que el impacto de esta comunicación o de este relacionamiento en la alta gerencia, pues afecta positivo o negativamente directamente a los equipos y por ende a la productividad. Entonces hoy la idea es poder compartir con ustedes herramientas muy sencillas, herramientas muy prácticas que les puedan permitir en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo, resolver de manera positiva, ¿verdad? Estos conflictos y estas diferencias. Entonces, pues vamos a comenzar básicamente con los objetivos, ¿verdad? Con los objetivos del webinar. Y bueno, pues lo más importante, no sé si ahí todos están viendo la pantalla. ¿Qué vamos a aprender hoy? Primero vamos a identificar el impacto de los conflictos en la productividad y el clima laboral. Es muy importante que reconozcamos que el conflicto, tanto en la vida personal como en la vida profesional y laboral, es una situación muy cotidiana, es una situación del día a día. A veces conflicto tiende a generar preocupación, tiende a genera tensión, pero los seres humanos, por nuestra naturaleza de seres humanos, y ya lo vamos a ir abordando más adelante, pues somos diferentes, somos mundos diferentes, tenemos personalidades y formas de ser y de hacer las cosas. Y ahí es donde cuando tenemos que coincidir, pues básicamente existen, ¿no? Esos choques pues eso genera en muchas ocasiones el conflicto, pero el conflicto hay que abordarlo en una organización de una manera positiva, entender que tiene un impacto, que en la productividad de los equipos y en el clima laboral, pues es un indicador fundamental. El segundo aspecto o el segundo objetivo que vamos a desarrollar es aprender estrategias, ¿cierto? Estrategias efectivas para abordar los conflictos, tener herramientas a veces en los equipos o en las organizaciones, en los cargos gerenciales o directivos. El conflicto escala o avanza muchas veces, no porque no se quiera resolver o no se quiera solucionar, sino porque no contamos como seres humanos y como ejecutivos con las herramientas adecuadas y hoy las vamos a compartir. El siguiente objetivo pues es entender los perfiles DISC. Este concepto, este modelo es un modelo muy interesante, es un modelo de psicología que va a ser la base de resolución de conflictos en esta ocasión, en este espacio. Les voy a compartir qué es el modelo DISC, de dónde surge, para qué sirve y por qué se utiliza como una herramienta práctica y valiosa en esta dinámica de resolución de conflictos en la alta gerencia. Y bueno, por último, pues vamos a aplicar herramientas a situaciones reales. Entonces, vamos a ver situaciones de áreas específicas, qué escenarios nos podemos encontrar donde pueden haber diferencias y cómo resolverlos. ¿De acuerdo? Es básicamente eso. Al final, como mencionó Sebastián, en los últimos 10 o 15 minutos, entonces vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que cada uno pueda aportar sus observaciones, dar sus opiniones y obviamente hacer preguntas. Con muchísimo gusto las estaremos resolviendo. Entonces, bueno, vamos a entender la importancia del liderazgo o del buen liderazgo dentro de una organización.
Y es que el liderazgo eficaz no solo guía hacia los objetivos, por eso es tan importante que dentro de la visión estratégica de una compañía podamos contar con un liderazgo sólido, ¿verdad? Con liderazgos que tengan una gran influencia para que se puedan cumplir los objetivos, porque el buen líder o el buen liderazgo es el que guía una visión dentro de la empresa, sino que también este liderazgo eficaz genera un entorno donde los equipos prosperan. Y aquí todos trabajamos o hemos trabajado en organizaciones en donde el clima laboral es un clima adecuado, en donde hay una buena comunicación, en donde hay unos valores que guían el proceso o la integración de los equipos, en donde hay un relacionamiento adecuado, pero también hemos estado o hemos formado parte de empresas en donde el clima laboral y el ambiente es tenso. Yo recuerdo, les comparto un poquito, Sebastián mencionó al inicio, que yo tuve la oportunidad de vivir y de trabajar en diferentes países de Latinoamérica. Y aunque todos pertenecemos al mismo continente, pues la cultura es distinta, la cultura difiere. Y sobre todo al inicio de mi proceso de formación profesional, recuerdo que la dinámica de competencia, porque yo hice un plan carrera de crecimiento dentro de estas corporaciones y creo que la competencia, la presión del tiempo, pero esta competencia que no era sana, esta filosofía del fin justifica los medios, entonces generaba muchas tensiones, generaba muchas rivalidades y todo era en pro de alcanzar unos resultados y una productividad, pero muchas veces a costa de las relaciones o de las buenas relaciones entre los ejecutivos. Eso luego fue cambiando, este era un concepto muy de los 2000 más o menos, era un concepto muy de los 80s, 90s. Yo lo viví en la primera década de los 2000, pero luego eso se fue transformando y hoy en día realmente el desarrollo de las famosas soft skills o power skills, como las habilidades blandas, pues hoy en día es fundamental ser líderes, que podamos desarrollar esa capacidad de liderazgo empático, ¿cierto? De liderazgo flexible, de un liderazgo basado en la comunicación efectiva. Entonces, hoy en día eso ha cambiado, pero en algún momento lo hemos vivido y definitivamente, pues, si tenemos las herramientas adecuadas, la idea es poder solucionar. Entonces, ¿qué impacto o qué tan importante es tener ese liderazgo eficaz? Primero, pues obviamente hay un impacto directo en el clima laboral, ¿cierto? En donde hoy en día las organizaciones buscan, se habla mucho de la felicidad organizacional, las organizaciones buscamos que nuestros colaboradores se sientan cómodos, se sientan conectados con la visión de la empresa, que quieran venir a trabajar, que quieran venir a aportar, que su trabajo forma parte de un propósito de vida. Entonces, realmente hoy en día sí se busca que ese clima laboral sea un clima sano, sea un clima óptimo, ¿verdad? Para poder realizar funciones y ser productivo. Cuando el liderazgo es eficaz hay una reducción de tensiones, entonces se pierde menos tiempo en temas muchas veces triviales, ¿verdad? Hay un fomento en la confianza y la colaboración. Cuando hay confianza y cuando hay esa fianza moral, entonces yo siento una mayor disposición para aportar, para dar lo mejor de mí, para colaborar. Hay un impacto directo en la productividad. Es claro que las empresas que manejan liderazgos eficaces y buenos ambientes laborales, pues obviamente son mucho más productivos y son empresas más rentables. Y bueno, también hay una mejora en la toma de decisiones porque es más fácil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Estadísticamente, en este sentido, el liderazgo eficaz hace que haya un aumento de un 25, de un 20 a un 25% en términos de productividad, razón por la cual es fundamental que seamos esos líderes efectivos. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando entre las diferentes áreas o entre los diferentes departamentos tenemos? Es importante recordar que los seres humanos somos diferentes, que todos tenemos
personalidades distintas, que venimos a veces de culturas, de una educación diferente, y la personalidad hace que mostremos unos comportamientos observables muy específicos. Ahí es donde nos vamos a basar en esta charla de hoy. Entonces, es normal que hayan diferencias, ¿cierto? Es normal que hayan desacuerdos, es normal que no compartamos las ideas, sobre todo en áreas que son, que se aportan, porque todo es un engranaje. Entonces, entendiendo eso, lo vamos a poder abordar de una forma, vuelvo y repito, mucho más positiva. Entonces, el conflicto es normal, es natural, las diferencias realmente son muy cotidianas. Y bueno, normalmente, ¿por qué se generan esos conflictos y por qué importan? ¿Cierto? ¿Por qué tienen ese impacto? Primero, la diferencia de objetivos entre áreas, ¿cierto? Entonces tenemos el área de operaciones con una cabeza o con un directivo que tiene unas competencias, unas habilidades y una personalidad muy particular, ya la vamos a ver dentro de un momento con los ejemplos reales, y el perfil de un gerente de operaciones, que es un perfil muy estable, porque se requieren ese tipo de personalidad para las competencias de su área, versus un gerente financiero, ¿cierto? El gerente financiero que es el de los números, que es el que cuida los intereses y las cifras de la empresa, también tiene unas funciones, unas competencias, unas habilidades y una personalidad específica, versus un gerente comercial que tiene una personalidad mucho más dinámica, en algunos casos agresiva y arriesgada. Entonces ahí pueden haber diferencias y conflictos, o un perfil de marketing, ¿cierto? Que es pues toda esta parte de creatividad. Y entonces aquí entra algo muy importante. ¿Por qué? Y esto yo los invito a que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué porque en algunos momentos hay personas con las que es más fácil comunicarme, llevarme, ponerme de acuerdo, y con otras no? Y ahí es donde surge en esta parte de la diferencia de objetivos, es que cada área tiene una visión, o sea, todos tenemos una visión compartida dentro de la organización, pero cada área tiene unas funciones y tiene unas metas, ¿sí? Que más que rivalizar deben ser complementarias. Entonces, cuando hay una diferencia de objetivos, puede haber este choque, pueden presentarse estas situaciones de desacuerdo, y entonces tendemos a pensar es que el gerente de esta área no está en lo correcto, no lo está haciendo bien, ¿cierto? Y yo sí lo estoy haciendo bien. Entonces, esos puntos de vista son los que generan choques, y ahorita vamos a ver cómo abordarlos. Otra causa es la falta de comunicación clara. La comunicación efectiva realmente es una habilidad blanda que en muchas ocasiones asumimos que todos tenemos dentro de una organización. Sin embargo, no es así. Estas habilidades normalmente, y sobre todo en ciertas áreas o ciertas carreras muy operativas como la parte de ingeniería, no son tan estimuladas, o no se aprenden de una manera directa. Por ejemplo, en la universidad siempre se enfocan más en las hard skills o habilidades duras, y entonces como que cuando llegamos a un cargo gerencial o un cargo directivo, no entendemos que sea importante comunicarnos de manera adecuada con nuestros pares, digamos, eso se llama comunicación 360 grados, con nuestros pares, con nuestros directivos y con nuestros colaboradores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, pues evidentemente, si yo no soy consciente de cómo me estoy comunicando, de si es una comunicación adecuada, respetuosa, honesta, oportuna, pues muy seguramente genera el conflicto. Entonces ahí hay que desarrollar y hay que entrar mucho a trabajar con los líderes en el desarrollo de estas habilidades blandas. Y bueno, lo más importante, presión por los resultados. Todo el tiempo en las organizaciones estamos en esta dinámica de cumplimiento de metas, cumplimiento de objetivos, tenemos que llegar a al cumplimiento de unos patrones, de unos estándares que busca la organización, y esa presión hace que, como lo vimos ahorita en el video que nos compartió Sebastián en Ecomoda, haya una explosión de emociones y por ende de reacciones que pues claramente
permiten o generan el conflicto, ¿ok? Así como les explicaba hace un momento que el liderazgo eficaz tiene un impacto positivo en el desarrollo de una organización, pues el conflicto prolongado, el conflicto que escala y que no se resuelve en una etapa temprana, que es lo ideal, pues tiene un impacto que puede afectar negativamente tanto a los equipos como a las organizaciones. Entonces, primero, la pérdida de tiempo en reuniones improductivas. Normalmente cuando hay conflictos, cuando hay peleas, pues siempre se acuerdan reuniones que son interminables porque en cada reunión cada quien está discutiendo, está poniendo su punto de vista, pero sin escuchar al otro. Entonces, eso hace que se pierda tiempo y normalmente, si no hay una conciencia de llegar a un acuerdo, realmente las reuniones no son productivas, ¿bien? Y hay un desgaste emocional en los equipos y hoy sobre todo se habla de una estructura de organizaciones humanas en donde las empresas no están conformadas por una infraestructura, es decir, la empresa no es la oficina, ¿cierto? No son los muros, la empresa somos nosotros, los seres humanos. Entonces, cuando hay conflicto, cuando un equipo, bueno, en general cuando hay conflicto en los equipos, pero sobre todo cuando ya escala una alta gerencia y cuando el equipo, cuando es visible que hay una diferencia, un distanciamiento, que no se ponen de acuerdo las cabezas, pues hay un desgaste emocional en los equipos, ahí se genera un mal ambiente, se generan chismes, quejas, normalmente el ambiente de trabajo es tenso, tienden a crearse bandos, incluso a veces entre departamentos, entonces los buenos y los malos, los que hacen las cosas bien y los que no, y pues ese desgaste emocional genera muchísimos, o sea, costos elevados, tanto a nivel financiero, o sea, costos económicos como costos emocionales. Entonces aquí les quiero compartir una estadística. Esta es una estadística de Harvard Business Review, en donde nos dice que el 85% de los empleados o colaboradores lidian con conflictos de forma regular y esto impacta su productividad hasta en un 30%. Entonces, fíjense que no es cualquier cosa, sino que el impacto realmente viene como en detrimento. Entonces, ¿qué estrategias generales antes de entrar con el método o el modelo DISC? ¿Qué estrategias podemos utilizar como directivos, como líderes en presencia de este conflicto? Entonces, primero recordemos que el conflicto debemos verlo como una oportunidad. Los conflictos bien manejados pueden fortalecer las relaciones y pueden generarnos buenos resultados, porque vuelvo y repito, si nosotros entendemos que la idea diferente del otro puede complementar la mía, entonces podemos generar grandes resultados. Entonces, tiene mucho que ver también con esa perspectiva o con esa forma de ver las situaciones dentro de una organización. Además que como líderes debemos tener una visión mucho más elevada, un mayor nivel de madurez porque nuestro cargo lo exige, ¿verdad? Somos guías, somos ejemplo para los demás, entonces si lo abordamos de una manera positiva, pues nuestros equipos lo van a hacer de la misma manera. Entonces, ¿cuáles serían como estos principios básicos de abordar el conflicto? Primero, que cuando haya una diferencia o cuando exista una diferencia, lo podamos hacer desde el entendimiento de las necesidades y objetivos de cada parte, ¿cierto? Cada mente es un mundo y cada uno de los líderes o cada uno de los gerentes pues va a tener una necesidad y un objetivo. Entonces, entender que esa es la famosa empatía, ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? ¿Por qué el otro tiene esa visión? ¿Por qué tiene esa opinión? ¿Por qué quiere hacer las cosas de determinada manera? Entonces, cuando yo me salgo de mi papel, ¿cierto? Y entro en la forma de ver o salgo de mi punto de vista y entro en el punto de vista del otro, pues muy seguramente voy a ser más tolerante, me voy a poner en su papel y lo voy a comprender. Recordemos, como decía la Madre Teresa de Calcuta, primero comprender para luego ser comprendido. Bien. Segundo punto, separar el problema de las personas, es decir, no tomarnos la situación como algo personal. ¿Cierto? Hay que diferenciar la posición o el cargo del ser humano precisamente para que cuando haya una diferencia se resuelva en un contexto profesional, ¿cierto?
pero no afecte la relación personal, que es una situación que se presenta muchísimo. Adaptar la comunicación, es decir, entender, ahorita ya lo vamos a ver cuando revisemos las personalidades, entender cómo se comporta el otro ejecutivo, cuál es como ese patrón o ese perfil de comportamiento y cómo yo puedo adaptar mi comunicación, ¿cierto? Entonces, si puedo ser más firme en mi tono de voz, si es preferible bajar mi tono de voz y ser más lento, en qué momento hablar y en qué momento escuchar, ¿verdad? Es decir, un poco hablar el idioma del interlocutor. A nosotros nos han dicho, en términos de relaciones interpersonales, la famosa ley, ¿cierto? De trata a los demás como quiere, como te gustaría que te trataran a ti, la famosa ley del otro, ¿no? Entonces, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Sin embargo, no todos los seres humanos estamos y nos gusta que nos traten de la misma manera, es decir, como me tratan, como yo quiero que me traten a mí, no puede ser muy distinto a como quieres que te traten a ti. Entonces, por eso hoy en día hablamos de la ley de Platino. Trata a los demás como les gustaría ser tratados a ellos, ¿cierto? Lo que para mí puede ser una trivialidad, pues para la otra persona puede ser un punto totalmente importante. Entonces, aprender a hablar el idioma del otro es fundamental para poder llegar a un acuerdo cuando hay momento de diferencias. Buscar puntos en común claramente, ahí es donde debemos, digamos que conectar con los intereses comunes, ¿verdad? Hacer un lado los egos, porque ustedes saben que el conflicto es algo emocional y el ego acompaña mucho los cargos de liderazgo, ¿cierto? Queremos tener la razón, queremos que se haga lo que nosotros decimos y cuando hay varios egos, cuando hay varios líderes en conjunto tomando decisiones, pues ahí se complica un poco el asunto porque todo el mundo está desde ese rango posicional. Entonces ya cuando entramos en los intereses comunes, los intereses de la empresa, los intereses del equipo, estamos elevando nuestra visión y eso nos, digamos que ese nivel de conciencia mucho más maduro, pues nos va a permitir tomar mejores decisiones. Súper importante fomentar una solución colaborativa, es decir, resolver, no quedarnos estancados en la situación, ¿verdad? No engancharnos, ese es un concepto muy particular, muy coloquial, no engancharnos en la situación, sino también entender que lo más importante es resolver, es cooperar. Y cuando llegamos a una solución o a un acuerdo, es muy importante hacer un seguimiento en donde nos aseguremos de que se mantiene realmente esa postura, que se mantienen los acuerdos, porque realmente cuando nosotros resolvemos un conflicto lo gestionamos, llegamos a unos acuerdos y al final pues verificar que esas soluciones que se implementaron funcionen y si no es así, pues simplemente ir haciendo los ajustes correspondientes. Bien, bueno. Recuerden que pueden ir tomando nota para hacer sus preguntas al finalizar el webinar. Entonces, aquí en este punto vamos a entrar en un modelo de psicología muy útil. Es una herramienta que yo les digo a nivel personal desde el coaching. Yo pues trabajo mucho en la parte de consultoría organizacional y hago coaching ejecutivo. Desde hace muchos años manejo y utilizo este modelo o esta herramienta que se llama DISC y hoy se las quiero compartir. Obviamente es un tema profundo que, no, que lo quiero explicar de una manera simple, de una manera muy sencilla, pero que les va a permitir a ustedes tener, vuelvo y repito, esas herramientas y esas estrategias para poder conocer de una manera observable el comportamiento de otras personas, en este caso de otros líderes, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros directivos, en fin, incluso los colaboradores, y que conociendo e identificando este modelo y utilizando las estrategias, pues vamos a poder tener una gran ventaja y es precisamente gestionar los conflictos, resolver diferencias y lo más importante, mejorar nuestro relacionamiento, ¿sí? Tener mejores relaciones porque vamos a entender al otro y vamos a entender que no es tu comportamiento no es bueno ni es malo, ¿cierto? O mi comportamiento no es bueno ni es malo, simplemente forma parte de una personalidad y evidentemente en la medida en la que lo ajustemos, pues vamos a ir equilibrando y podemos
ponernos o podemos lograr, ¿cierto? Esos acuerdos. Entonces, bueno, este modelo DISC es, pues es un modelo de análisis que creó el psicólogo William Moulton Marston. Se creó, lo creo como en 1928, más o menos, por esa época, en los años 30, inicios del siglo XX. Y bueno, pues esta es una historia larga que ahorita por un tema de tiempo no me voy a extender en esta historia, pero bueno, él fue el creador de la Mujer Maravilla, ¿cierto? Eh, William Marston empezó a observar, ustedes saben, primer paso del método científico, observa, y él empezó a observar que todos los seres humanos tenemos diferentes formas de reaccionar ante estímulos muy específicos y que los seres humanos tenemos unos comportamientos observables en respuesta a ese entorno y digamos que ese perfil de comportamiento lo clasificó en cuatro, digamos en unos cuadrantes, ¿cierto? En cuatro perfiles de personalidad que hoy conocemos como el perfil DISC. Entonces ustedes lo pueden ver allí la gráfica y ahí podemos ver estos cuatro perfiles que normalmente tenemos todos los seres humanos. Esto es muy importante que lo entendamos. No hay un perfil puro, no hay un perfil único. Eso es lo primero. Todos, digamos que tenemos mezclados los cuatro perfiles, pero sí hay unas tendencias, ¿no? Es decir, como seres humanos tendemos a actuar o a reaccionar de manera muy específica ante ciertos estímulos en diferentes escenarios. Y bueno, eso hace que entremos en estos cuadrantes, ¿sí? Entonces, lo primero es que contamos con los cuatro, pero hay dominancias. Segundo punto supremamente importante, estos perfiles de personalidad y de comportamiento no son fijos, no son inamovibles, ¿cierto? Y por eso es una gran herramienta de autoconocimiento. Conocemos y sabemos de algunas personas que dicen, no, es que yo tengo esta forma de ser, así nací, así soy y así me quedo. Y digamos que ese concepto, pues es un concepto rígido que no corresponde a nuestra evolución como seres humanos y a esa mejora continua, porque cuando nosotros aprendemos a conocernos y cuando aprendemos a conocer al otro, entonces vamos a tener más herramientas de comprensión, ¿sí? Y la idea es que cuando nosotros tenemos un perfil, lo importante es que no esté polarizado. ¿Qué es polarizado? Que no sea demasiado alto o que se exprese de una manera demasiado alta, porque cada perfil tiene sus fortalezas y también tiene sus áreas de mejora o de oportunidad. En la medida en la que logremos equilibrarlo, entonces allí estaremos entrando en digamos que en un comportamiento como líderes equilibrado, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces, bueno, aquí podemos observar los cuatro perfiles. Hay perfiles digamos que en el rango superior, ¿cierto? Y hay perfiles en el rango inferior. Hay perfiles que se encuentran a la derecha y hay perfiles que se encuentran a la izquierda, digamos que son cuadrantes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el cuadrante dominante y el cuadrante influyente que están normalmente arriba, digamos que los que están arriba en los cuadrantes superiores normalmente son perfiles de personalidad activa, son perfiles muy dinámicos, y tenemos en el perfil inferior el perfil de cumplimiento o de conciencia, el concienzudo, y el estable, que son normalmente ritmos lentos. A la derecha vamos a encontrar los perfiles que están orientados a las personas, que son más emocionales. Aquí podemos encontrar el influyente y el estable. Y a la izquierda encontramos los perfiles orientados a los resultados, que en este caso son el dominante y el cumplimiento, ¿de acuerdo? O el de cumplimiento. Entonces vamos aquí, por eso aquí ya ya está resaltado, dominante orientado a resultados, ritmo rápido, influyente orientado a las personas, ritmo rápido, estable orientado a las personas, ritmo lento, y consciente o concienzudo orientado a los resultados, ritmo lento. Y en esa dinámica o en esas características, pues evidentemente se va moviendo cada perfil. Entonces comencemos con el perfil dominante.
El perfil dominante es normalmente el comportamiento de aquellas personas que tienen un rasgo decisivo, personas que están orientados a los resultados, es este gerente o este director que tiene esta personalidad competitiva, que es una persona muy directa, que en ocasiones dice las cosas sin filtro, ¿sí? Y está muy enfocado a los objetivos. Por ejemplo, un gerente comercial es muy de este perfil, ¿no? De un perfil dominante, vamos por las metas, vamos por los resultados, vamos a crear estrategias, compromiso al 100%, necesito que las cosas se hagan rápido. Entonces, ese perfil es muy óptimo y adecuado para el cargo que requiere la empresa, que son las ventas, ¿bien? ¿Qué los motiva? El desafío. Ustedes saben que en las áreas comerciales el cumplimiento de metas es fundamental, normalmente tienen esta personalidad orientada al logro, a los resultados, pero también ese perfil tiene temores, tiene motivaciones y tiene temores, ¿sí? ¿Qué teme? Perder el control, porque cuando está muy polarizado, el líder dominante es controlador, ¿no? Es decir, si tengo el control del asunto, estoy cómodo y si no tengo el control, puedo reaccionar como lo hizo Armando en Ecomoda, ¿no? Normalmente Armando y Daniel Valencia tienen un perfil dominante los dos, entonces ahí ellos chocan porque es esta competencia, ¿no? De egos, de poder, y pues evidentemente ahí el conflicto es un conflicto muy evidente, ¿no? Que incluso trasciende ya un poco esta parte de levantar la voz, la parte física. Entonces ahí podemos ver cómo dos perfiles que tengan las mismas características pueden, digamos que hay una mayor probabilidad de que entren en conflicto. Ahora, ¿cómo tú puedes abordar a un directivo que sea dominante? No le des muchas vueltas al asunto. No te pongas a dar demasiados detalles. Ve al grano, sé directo, enfócate en los resultados y sé eficiente. En una situación de un conflicto muy acalorado, es muy importante entender que lo ideal es que el dominante cree conciencia y regule esa, digamos que esa animadversión, ¿cierto? Esa impulsividad. Pero si no es así, es muy importante serenarse, ¿de acuerdo? Tener una postura serena, tener una postura de escucha, ¿ok? Y luego de que esa persona se desahoga, habla, entonces ya tú puedes entrar a poner tu punto de vista siempre con la famosa frase, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, en tu caso haría lo mismo, ¿de acuerdo? Y quiero que entonces veas mi posición y ahí ya puedes tú poner tu tema o poner tu punto de vista, pero sin entrar en competencia o en conflicto porque nunca van a llegar a un acuerdo, ¿correcto? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Siguiente perfil. El siguiente perfil es el perfil influyente. Normalmente, bueno, el dominante está caracterizado en DISC por el color rojo. El influyente está caracterizado por el color amarillo. El perfil influyente, como su nombre lo dice, es un perfil positivo, ¿no? Es este líder entusiasta, es este líder que está muy enfocado en las relaciones, que de hecho cuida mucho las relaciones en el equipo, que busca llevarse bien en la medida de lo posible con la gente o con sus pares, es extrovertido, es persuasivo, es motivador, este es muy el perfil, por ejemplo, de un gerente de marketing, ¿cierto? Le gusta el reconocimiento, se arregla para los demás, tiene una interacción social muy fluida, ¿verdad? Entonces, estas personas que vemos que siempre están hablando, que están conectando, que influyen en otros, pues obviamente por eso son buenos líderes. Sin embargo, cuando un influyente está muy polarizado, tienden a ser desorganizados, a hablar demasiado, a perderse en el detalle, de pronto a ser dispersos o incluso a generar relaciones con exceso de confianza, como conocemos el famoso confianzudo, ¿no? Entonces ya un poco todos somos amigos y no hay esa dinámica, vuelvo y digo, cuando está muy polarizado, no hay esa dinámica de formalidad. No le gusta el rechazo, tiene mucho el rechazo y por lo tanto busca mucho como la aprobación de los demás, ¿sí? Esto a veces le choca
a otros perfiles, como por ejemplo un perfil dominante, aunque los dos tienen ritmo rápido, pues evidentemente el dominante no entiende por qué el influyente habla demasiado, no va al grano, ¿cierto? Y el influyente a veces no entiende por qué el dominante es tan impulsivo o tan rígido, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo un poquito el tema. ¿Cómo abordar a un líder influyente? Reconociendo sus ideas. Qué buena idea, claro que sí, volvemos al punto del gerente de marketing, ¿cierto? Está hablando de estrategias. Entonces aquí normalmente al influyente no le gusta la confrontación, fíjense, casi no le gusta la confrontación, trata de evitarla. Entonces aquí es muy importante escucharlo porque es una persona muy comunicativa, reconocer sus ideas, sus puntos de vista y dejarlo que se comunique y que hable. Y en la medida de lo posible le ayudamos a organizar sus ideas para llegar a un punto en común. ¿Correcto? Continuamos. El perfil estable. El perfil estable es un perfil paciente. Está caracterizado por el color verde. Es una persona muy comprometida con la armonía. Normalmente un perfil estable puede ser, en este caso, recursos humanos, ¿cierto? Que es muy conciliador, que es ese perfil colaborativo, confiable, ¿verdad? Normalmente le gusta el trabajo en equipo porque está orientado a las personas y su perfil, digamos que su ritmo es lento, entonces no es la persona que va a tomar decisiones precipitadas ni acaloradas, ¿no? Entonces puede venir el C-Level, ¿no? El CEO, entonces no, tenemos que hacer ajustes, recorte de personal, entonces recursos humanos dice, bueno, pero tenemos que también cuidar la estabilidad del colaborador, vamos a dar un espacio de tiempo, ¿sí? Es decir, aquí viene como todo esta estabilidad y este pensamiento un poco más sereno y tranquilo que es tan importante en las empresas. ¿Sí? Las decisiones no siempre deben tomarse de manera, digamos que apresurada, como es el caso de ventas, sino que también hay que ser un poco más tranquilos. Entonces, aquí el sereno es normalmente un ejecutivo que no le gustan los cambios abruptos, le teme al cambio, evita también el conflicto, no es una persona frontal, es más bien una persona callada, ¿cierto? Que normalmente analiza mejor la situación y cuando tengas un conflicto con una persona, con un ejecutivo de personalidad serena, sé paciente, no levantes la voz, no trates de convencerlo, de presionarlo, porque cuando haces eso la persona va a cerrarse mucho más. Pero si tú explicas la situación o tu punto de vista de una manera colaborativa, de una manera tranquila, en donde no haya un cambio demasiado grande, pues muy seguramente el sereno va a ceder. Bien. Y por último, tenemos el perfil concienzudo o el perfil consciente o de cumplimiento. Puede ser el perfil de un gerente financiero, por ejemplo, ¿no? Este perfil está normalmente muy orientado a los datos. Recuerden, ritmo lento, el financiero no se apura con los números, ¿cierto? No es el que vamos a hacer el desembolso de manera precipitada, no. Recuerden, ritmo lento y orientado a los resultados. Es el de las cifras, es el de los números, es el que cuando hay que aprobar un presupuesto hay que realmente argumentar y dar unas bases muy sólidas, unos argumentos muy sólidos para que la decisión se pueda tomar, porque su perfil es analítico, son seres humanos muy detallistas, muy estructurados, yo les digo los azulitos, porque ya sabemos aquí el sereno es el verde, el consciente es el azul, entonces es muy específico, muy analítico. Aquí también podríamos tener como los gerentes de calidad que siempre están pensando en que las cosas se hagan bien hechas. No necesariamente rápido, ponen muy por encima la calidad a la velocidad. ¿Y qué temen? La crítica, porque son a veces cuando están muy polarizados, pues tienden a ser perfeccionistas y a veces intransigentes. Entonces, a veces el financiero con el que no se puede negociar porque está diciendo siempre a todo que no. ¿Cómo abordar en el conflicto a una persona concienzuda? Datos, justificar con datos y con números por qué ese desembolso es importante, por qué ese descuento es importante, detallar, justificar, argumentar, siempre de una manera respetuosa,
siempre teniendo en cuenta su punto de vista y siempre teniendo en cuenta que todos estamos trabajando o que estamos remando para el mismo lado, que es un punto importantísimo, ¿no? Recordemos, separar en el conflicto al ser humano o a la persona, que debemos cuidar la relación del cargo de la posición, que pues básicamente está cumpliendo unas funciones. Comparto las características de estos cuatro perfiles. Vamos entonces para ir terminando, porque ya vamos a entrar en los minutos de preguntas y respuestas. Vamos a dos ejemplos muy sencillos, ejemplos reales de situaciones que pueden generar conflictos entre las diferentes áreas de la empresa o entre los diferentes directivos. Entonces, el primer ejemplo es el caso o un escenario, una situación en donde el gerente comercial propone una estrategia muy agresiva de un descuento, ¿verdad? Del 30% para uno de los mejores clientes. Y cuando presenta la propuesta al gerente financiero, el gerente financiero ¿qué dice? No, ese porcentaje, ese 30%, es un porcentaje demasiado alto que puede poner en riesgo las finanzas y los intereses económicos de la empresa. Entonces, ahí, ¿qué estamos observando? Resultados, el perfil dominante del gerente comercial, yo quiero dar ese descuento alto porque eso me va a permitir generar ventas, y la precisión, que es cuidar los números de la empresa, que es la postura del gerente financiero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto? Los grandes descuentos versus márgenes de ganancias. Ahí se encuentra la diferencia. Si analizamos o sea, si hacemos el análisis DISC, ¿qué podemos ver? Que el dominante se enfoca en los resultados rápidos y el financiero necesita datos, necesita un análisis detallado. Entonces, ¿cómo podemos acordar allí o cómo podemos llegar a un acuerdo? Bueno, el gerente comercial puede decir, ok, entiendo, recordemos la importancia de la empatía, de la comunicación, del respeto por el punto de vista del otro, que también está en pro de los resultados de la empresa, y pensar, ok, de pronto no vamos a hacer un descuento tan grande, no va a ser un 30%, pero hagamos un ajuste a un 20%, en donde estamos estimulando a este cliente para poder obtener más ventas y al mismo tiempo, en un punto intermedio, estamos cuidando las finanzas de la empresa. Y entonces cuando cede, porque recuerden que en la negociación hay que ceder, ¿cierto? Para poder ganar, y eso normalmente lo hace el líder. Entonces decimos, ok, vamos a llegar a un acuerdo. No lo vamos a hacer en un 30%, pero lo podemos hacer en un 20%. Tráeme las cifras, tráeme los datos concretos, y al final es muy importante que respaldes esa decisión con unos resultados. Y fíjense que desde esa comprensión podemos llegar a un acuerdo. Siguiente ejemplo. En el ejemplo número 2 tenemos a un gerente de operaciones que ya sabemos que tiene ese perfil de cumplimiento, ¿cierto? Que es muy importante, de método. Y tenemos al gerente de marketing, que es, recordemos, el gerente de operaciones es C, ritmo lento, orientado a resultados, y el gerente de marketing, que en este caso evidentemente tiene un ritmo rápido, es un perfil influyente, es amarillo. Entonces, ¿cuál es el encabezado aquí? La calidad, porque el gerente de operaciones en este caso dice, no, vamos a hacer una modificación en el proceso de producción dentro de la empresa. Y el gerente de marketing dice, no, vamos a agilizar porque necesitamos una estrategia de posicionamiento y necesitamos que la producción sea rápida, digamos que el producto se genere de manera rápida. Y el gerente de operaciones dice, no, primero la calidad. Entonces, ahí, ¿cuál es el conflicto? La lenta producción, porque el gerente de operaciones tiene que analizar que el proceso se haga bien, versus la urgencia del lanzamiento, que es lo que hace marketing, ¿cierto? El mercadeo. Entonces, si analizamos DISC, marketing, creatividad y rapidez influyente, y operaciones, metodología. Método y estructura. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Bueno, lleguemos a un acuerdo en los tiempos.
¿cierto? Entonces, ni lo vamos a hacer precipitadamente solo por el lanzamiento, arriesgando la calidad de productos, de producción, que eso afecta a la compañía, pero tampoco vamos a ser rígidos y demasiado lentos. Entonces, hagamos un cronograma colaborativo. Vamos a hacer un cronograma con un acuerdo de tiempos que sea prudente, pero que nos permita cumplir los objetivos de una manera clara. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cierto? Entonces, estos dos ejemplos nos permiten tener, digamos, como que tener esa visión de cómo abordar esos conflictos y esas diferencias en la alta gerencia. Entonces, ¿qué reflexiones les quiero dejar y con qué reflexiones me quiero despedir? Primero, la clave está en el liderazgo. Los líderes efectivos no solo resuelven conflictos, ¿cierto? Sino que los transforman en oportunidades. Los conflictos son oportunidades para crecer, nos permite fortalecernos como equipo, complementarnos para alcanzar objetivos. Si somos inteligentes emocionalmente, si abordamos de manera madura y consciente las situaciones de conflicto, sí o sí eso nos va a permitir afianzar lazos y tener cohesión de equipo. Segundo, evidentemente, una de mis recomendaciones es conocer a tu equipo. Y cuando hablo de tu equipo, es tus compañeros, ¿cierto? Tus compañeros, gerentes, directivos, entender la personalidad de cada quien, observar cuál es el comportamiento de cada uno, cómo me puedo adaptar a su comunicación, cómo puedo motivar a la gente para que conecte conmigo, para que colabore, cómo puedo yo conectar para generar relaciones mucho más productivas. Tercero, la empatía y la estrategia no se excluyen, van de la mano. Es decir, para poder resolver conflictos es muy importante ser estrategas, pero hay que equilibrar esa comprensión. Los seres humanos somos emocionales y las emociones surgen en cada situación de manera muy espontánea. Entonces es muy importante gestionar esa emocionalidad y que la decisión siempre sea muy estratégica, que no se base en los egos, sino que se base en un resultado sostenible que beneficie a toda la organización. ¿De acuerdo? Y por último, los invito a actuar mejor que reaccionar. ¿Sí? La reacción normalmente es impulsiva y no es consciente, ¿no? No está como normalmente filtrada por esta parte, por nuestro cerebro ejecutivo, sino que es muy límbica. Entonces es importante que no solamente estemos desde ese instinto, ¿no? De supervivencia, de competencia, sino que nos anticipemos a los conflictos, que tengamos estas herramientas que les acabo de compartir para que las pongamos en práctica, y que estas estrategias pues puedan generar un adecuado ambiente organizacional, ¿sí? Que todos estemos, digamos que esta parte sea este tema de cómo abordar y gestionar el conflicto sea un tema de conocimiento mutuo entre líderes dentro de las organizaciones, para que como equipo estemos preparados, tengamos una relación sólida y pues estemos listos para enfrentar esos desafíos que, vuelvo y repito, son muy normales, son del día a día y tienen mucho que ver con nuestras personalidades. Entonces, esta última frase que les quiero compartir. El verdadero liderazgo no se mide por la ausencia de conflictos. El conflicto siempre va a estar. Un espacio. Entonces, no se mide por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de que como líderes convirtamos en oportunidades ese conflicto para impulsar el éxito de la organización. Y si lo hacemos de esa manera, pues cuando se presenten las situaciones sabremos cómo abordarlas y finalmente tendremos resultados extraordinarios que nos lleven a acuerdos importantes, acuerdos productivos, pero lo más importante, cuidando las relaciones en la alta gerencia. Muchísimas gracias por el espacio y te doy la palabra, Sebastián, para que puedas, pues para que puedan participar y poder resolver preguntas. Muchísimas gracias, Paola, de verdad que sí, por este espacio. Qué interesante todo lo que nos acabas de compartir, muy específico y muy en detalle, muy al lugar las situaciones que nos presentaste. Yo creo que son del día a día. Me queda mucho lo que mencionabas,
que puede afectar en un 30% de la productividad un conflicto entre dos personas, ya te podrás imaginar uno de tres, uno de cuatro, cómo puede afectar la productividad en una empresa. Mencionabas que debíamos tener una comunicación clara. ¿Cuáles crees en momentos de conflicto, cuáles crees que deberían ser los canales adecuados o el orden adecuado que deberíamos tener? Ejemplo, primero un mensaje por correo, después no, o no, una llamada directamente, o no sé si de pronto hay como algo estandarizado que nos permita acercarnos a otra persona con el que ya hemos tenido un conflicto, ya tuvimos una discusión, estamos separados. ¿Cuál es la mejor forma de acercarnos? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor canal de comunicación? Sí, Sebastián, esa es una muy buena pregunta porque el conflicto normalmente tiene algo que se llama la escalada. En este caso son las diferentes etapas que se van generando en el desarrollo de ese conflicto. El primer paso siempre va a ser la comunicación directa, en donde cuando hay una diferencia yo me pueda sentar y lo pueda hablar con la persona directamente afectada. A veces hay algo que se llama, bueno, obviamente en las empresas hay algo que se llama el conducto regular, que tiene que ver con el organigrama y con, digamos, como con digamos, con este proceso de cargos, ¿cierto? Que es tan importante, pero es fundamental no pasar el conducto regular. Es decir, si yo tengo una diferencia contigo, en primera instancia la idea es buscar el espacio en privado para sentarme contigo y comunicarte de una manera muy asertiva esa situación en la que yo no estuve de acuerdo. Y cuando no se puede lograr en ese nivel, porque es muy importante desde el coaching, siempre decimos que el nivel, cuando hay una situación, no se puede resolver en el mismo nivel, sino que hay que ir a algo más profundo. Entonces, pues evidentemente ahí sí se puede escalar al líder inmediato, ¿sí? Pero en primera instancia, porque de pronto yo no cuento con las herramientas o no me comuniqué de la manera adecuada, entonces en esa instancia, si no logré resolver, sí puedo escalar con un líder inmediato que de pronto puede hacer un consenso, que tenga más herramientas y con el cual podamos llegar a unos acuerdos más objetivos. Pero en primera instancia, la idea es que sea una comunicación. No recomiendo los correos. Los correos son precisamente para comunicar normalmente temas que tengan que ver con funciones, pero las emociones a través de un chat o a través de un correo pueden perderse y malinterpretarse, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, como hay una jerarquía, hay una estructura jerárquica, si yo no puedo resolverlo directamente con la persona, escalo dentro de mi jerarquía y ahí llegaremos a un punto en donde se pueda resolver. Lo que pasa es que acá en la alta gerencia, como estamos en un nivel de liderazgo, pues ya sería, vuelvo y digo, el líder inmediato que digamos que nos ayude a ponernos de acuerdo. Pero siempre la comunicación directa y oportuna, no dejar pasar mucho tiempo, es la mejor opción. Muchas gracias, que totalmente respondida la inquietud. Bueno, Muchas gracias, Sebastián. no sé si alguien quiere participar, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, mientras de pronto alguien se anima, yo sí tengo una, porque hay que aprovechar este espacio. Claro que sí. Tú hablabas ahorita de gestión de emociones y tema de emociones. Eso implica una autorregulación, un autocontrol de estas emociones. Tengo entendido que tú en tu programa de coaching manejas mucho el tema de autocontrol. ¿Qué mensaje nos podrías dar, ya como para finalizar el webinar, cómo desarrollar un poco ese autocontrol o cómo ayudar a otras personas que se desarrollen ese autocontrol? Un primer paso para desarrollar el autocontrol que le pueden servir mucho a las personas que son muy reactivas. Así es, Sebastián. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de la inteligencia emocional, que vuelvo y repito, la inteligencia emocional es una habilidad que adquirimos, es una habilidad que en muchas ocasiones no se nos enseñó y que debemos desarrollarla en el transcurso de nuestra vida. Pues esta inteligencia emocional tiene unos elementos como el caso del autoconocimiento, la autoconciencia. Yo utilizo mucho la parte de conciencia
porque es darnos cuenta. Cuando yo puedo darme cuenta y cuando yo me conozco y sé cómo, cuáles pueden ser esos factores desencadenantes de una reacción impulsiva, entonces puedo identificarlos a tiempo, ¿sí? Realmente en el tema de autocontrol, yo recomiendo mucho la respiración. Cuando estamos en una junta, cuando estamos en una reunión, en donde digamos que las posturas o las situaciones empiezan a acalorarse y me siento atacado o digamos que en este término de supervivencia tengo que reaccionar, es muy importante primero entender que no es algo personal, no tomármelo como algo personal, eso tiene que ver con la conciencia. Y segundo, de manera fisiológica, respirar. Es decir, antes de reaccionar, es respirar porque quiero decirles algo muy importante y es que normalmente las emociones tienen un tránsito, hay un tiempo entre ese viaje de esta parte de nuestro cerebro límbico, ¿no? El cerebro emocional, al neocórtex, que es el cerebro ejecutivo. Esto tiene unos tiempos que obviamente son segundos. Entonces, cuando yo respiro, le doy tiempo a esa emoción o le doy tiempo a mi cerebro de racionalizar la emoción. Entonces, eso me permite cuando yo respiro, ¿no? Hacer una respiración profunda, contar el famoso contar hasta 10 y evitar esa reacción. Eso me permite gestionar mejor y cuando ya respiro digo, ok, no tengo que reaccionar, que es cuando sucede en muchas ocasiones. Ah, es que dije algo que no quería decir y me arrepiento de haberlo dicho. Y en un contexto profesional, pues es algo muy delicado, ¿cierto? Porque ya lo dijiste, ya reaccionaste y pues eso muy seguramente puede tener un impacto negativo. Pero si tú fisiológicamente primero eres consciente de que está detonándose esa situación en ti, pero que tú evidentemente respiras y no te lo tomas personal, entonces eso te permite racionalizar la emoción y tomártelo con una mayor calma y decir, no, primero voy a pensar, voy a analizar qué respuesta, no qué reacción, sino qué respuesta inteligente es la que puedo dar antes de que sea mi emoción la que surja primero. Y eso me va a permitir también ser un líder más asertivo. Pero la respiración es fundamental. Y lo que te mencionaba, lo que les mencionaba hace un momento, que es también importantísimo, ponerme en el lugar del otro. No nos tomemos las cosas tan personales en el mundo empresarial. Entendamos que estamos hablando de objetivos, entendamos que estamos hablando de acuerdos en común y si yo logro ceder y logro desarrollar o equilibrar esa personalidad de una manera mucho más serena, pues voy a tener grandes ventajas. Siempre cuidemos las relaciones, eso es súper importante. Eso es súper importante. Bueno, no sé si de pronto... Ah, bueno, Juan Fernando tenía una inquietud y es, ¿cómo puedo identificar cuál es mi perfil de DISC? Ah, mira, gracias Juan Fernando por esa pregunta tan valiosa. Sí, DISC tiene una prueba, digamos, el DISC es una herramienta, entonces hay una prueba, es una prueba que tiene un análisis y a través de esta prueba en donde se analizan los comportamientos que puede tener un ser humano en diferentes escenarios, cuáles son como esos comportamientos más frecuentes, entonces ahí ya se puede hacer un perfilamiento, ahí ya se puede hacer un análisis, se puede hacer una gráfica, porque de hecho DISC nos da una gráfica y sobre esa gráfica entonces se puede hacer el análisis. Normalmente el análisis se da en tres escenarios, en el escenario privado, en el escenario proyectado y en el escenario público. Entonces normalmente pues eso es un proceso que se hace, de hecho los procesos de selección se apoyan mucho en DISC, porque tiene muchas aplicaciones, pero en el tema de autoconocimiento se hace de esa forma. Se aplica la prueba, se genera una gráfica y a través del análisis de la gráfica, entonces podemos determinar cuál es tu perfil predominante y lo más importante, crear un plan de acción para poder equilibrar ese perfil y poder tener mejores resultados en el área de tu vida que lo necesites específicamente. Sí, si de pronto te interesa, bueno, nosotros tenemos una versión del DISC con la cual también te podemos ayudar. Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Entonces, nada, pues, Pau, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que muy valiosa la información que nos acabas de compartir, muy específica.
Creo que desde ya podemos empezar a aplicar estos conocimientos que nos acabas de compartir en el día a día, no solo a nivel organizacional, sino a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos. Muchas gracias a ti, Sebastián. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron. Para mí, un placer haber podido compartir en este escenario. Gracias. Perfecto, muchas gracias.